sea una exploración clínica, en muchas ocasiones pues, rompemos las barreras naturales de defensa del cuerpo, ¿no? En especial en las cirugías y los procedimientos menores y todo, pues incidimos la piel. O bien metemos algún instrumento a las mucosas que normalmente pues ahí no llega eso, ¿no? Entonces se violan estos mecanismos de defensa como la mucosa intacta, la piel intacta, y llegamos a sitios donde no están acostumbrados los tejidos a que las bacterias lleguen ahí. Digo, en las manos pues uno toca todo el tiempo y hay bacterias y es más difícil que se te infecten las manos, pero en el hígado pues normalmente no llega nada, llegará la sangre con alimentos que vienen desde el intestino, pero pues nadie llega y te toca el hígado, ¿no? Y te saluda de mano. Entonces, o de hígado, ¿no? Mano a hígado, pues no, nadie lo toca normalmente. Entonces, para nosotros los cirujanos es muy importante que los instrumentos que tocan un paciente estén completamente estériles, limpios o desinfectados de acuerdo al tipo de procedimiento que vayamos a hacer. Esto con el propósito de transmitir la menor cantidad de bacterias, virus o agentes patógenos hacia nuestro paciente y evitar el contagio de enfermedades a través de fomites. Bien. Entonces tenemos varias definiciones que vamos a utilizar, pero todo lo que vamos a ver en la clase de hoy es encaminado a evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, obviamente, ¿no? Porque hay enfermedades psiquiátricas que no tienen nada que ver con esto. Hay enfermedades oncológicas pues, que no tienen mucho que ver con esto, ¿no? O intoxicaciones o así, pero bueno, aquí vamos a tratar de evitar enfermedades infecciosas. Bueno, también un poquito de oncológica, ¿saben? Que se ha visto que, por ejemplo, si haces una colonoscopia y tiene un tumor en el sigmoides, por ejemplo, y tomas biopsias con el sigmoides, y luego avanzas más y llegas hasta el ciego y ahí tomas biopsias con la misma pinza, puedes sembrar células tumorales en el ciego que venían desde el sigmoides. Y después el paciente se opera del sigmoides, se le quita el tumor ahí y tiene otro tumor en el sitio donde tomaste las biopsias, que no estaban lavadas, ¿no? Porque si es ahí es el mismo paciente, no está contaminado. Entonces las biopsias se toman desde el área menos sospechosa de malignidad y luego hasta el final tomas las sospechosas de malignidad, porque si utilizas las mismas agujas o las mismas pinzas de biopsias, y no se han hecho experimentos serios, pero es muy probable que también si utilizas una biopsia que no está bien lavada y esterilizada y biopsiaste un tumor, le puedas sembrar células tumorales o cancerígenas a otro paciente, así como le puedes contaminar de hepatitis o de alguna otra enfermedad, también le puedes contagiar tumores. ¿Se imaginan? Ay, me contagiaron un cáncer de colon. Híjole, está terrible. Y eso pues es algo que se está como recién averiguando y todo. Pero bueno, el punto aquí es evitar infecciones. Sí me escuchan bien, porque aquí me están mencionando que no tengo conexión, que no me oyen. Sí, lo escucho bien, doctor. Okay. Bueno, entonces, en esta teoría de que las enfermedades, que muchas enfermedades se transmiten a través de microbios, pues lo que tenemos que hacer es transportar la menor cantidad de microbios de donde hay microbios hacia el área donde no quieres que estén. Entonces, una de las técnicas que tenemos son técnicas de antisepsia. Aquí el propósito es disminuir la población de microorganismos, pero en superficies vivas, o sea, en piel y mucosas. Antisepsia, ese es el punto, que es en superficies orgánicas, en la piel y las mucosas. No importa que también laves la piel,
siempre va a quedar alguna bacteria por ahí, porque puedes lavar y por abajo de las células descamativas ahí se quedó una pequeña bacteria, ¿no? Tenemos poros en donde pueden entrar bacterias y pues, por más que le laves con isodine y cloro y lo que tú quieras, puede llegar a quedar algo de bacterias. Y lo mismo pasa en las mucosas y todo. Disminuimos mucho la carga bacteriana lo suficiente para evitar una infección. O sea, podemos abrir la piel y operar ahí adentro y se evita una infección. Pero estéril no queda. Pero esa es la idea, disminuir la menor cantidad de carga bacteriana. Pero siempre tienen que tener en mente de que en la piel no lo vas a poder limitar. O sea, a cero no va a poder llegar. Entonces, cuando hacemos un lavado de manos, disminuimos muchísimo la carga bacteriana. Lo más posible es lo que tenemos que tratar de lograr. Pero tenemos que estar conscientes de que no va a llegar a cero, porque entonces pues, podrías preparar la piel del paciente en tus manos, y si el paciente no tiene alguna enfermedad contagiosa, pues lo operarías hasta sin guantes, ¿no? No habría forma de contagiarlo, ¿no? Pero esto no sucede así. Siempre hay cierta cantidad de bacterias. Entonces, por ejemplo, para preparar la piel del paciente para quirófano, utilizamos 3 sustancias. Una es el yodo, que es la yodopovidona, que es el isodine, que tiene pues la desventaja que pinta mucho de amarillo y puede causar muchas reacciones alérgicas. La otra que podemos utilizar es la clorexidina al 4%. Esa la usamos inclusive para nosotros, nuestro lavado de manos de los médicos. Los jaboncitos pueden venir impregnados tanto de yodopovidona como de clorexidina, y con eso hacemos un barrido y disminuimos mucho la carga bacteriana. Y el otro, cuando son alérgicos a cualquiera de ellos dos, podemos utilizar jabón quirúrgico que viene impregnado de cloruro de benzalconio. O a veces podemos utilizar cloro ionizado, que también puede ser tolerable en las mucosas. Todas tienen cierto grado de intolerancia o de alergia, y ninguna llega al 100%, pero bueno, son bastante útiles, sobre todo la clorexidina. Pero todas tienen también sus efectos colaterales, ¿no? La yodopovidona produce mucho problema de alergia, y la clorexidina puede ser neurotóxico a largo plazo. Entonces, si me ven medio loco o se me cruzan los cables de repente, pues a lo mejor nada más es la clorexidina, no hay más nada. Como Alzheimer y problemas de motilidad en las manos y temblores es lo que más produce la clorexidina por la neurotoxicidad. Bien. Y luego tenemos otros métodos. Estos métodos se llaman asepsia. La asepsia no es un jabón de los que comercializan ahí en la tele, es un método o procedimiento para preservar la esterilidad. Y la esterilidad es la ausencia completa y total de microorganismos. Cero, no puede haber ni un microorganismo ahí. No importa qué tipo de cultivo hagas, nunca va a crecer ahí nada. Está totalmente estéril, está muerto. Esto hablando aquí de infectología, ¿no? Eso es esterilidad. Porque si le dices a un ginecólogo, pues el ginecólogo va a decir, bueno, una cosa es infertilidad y otra cosa es esterilidad, ¿no? Infertilidad es cuando se embarazan y no logran el término, y esterilidad cuando pues, nunca se pueden embarazar de determinado tiempo después de tener relaciones sexuales, bla, 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 bla. Pero aquí estamos hablando de la ausencia completa, total y absoluta de microorganismos que puedan transmitir cualquier enfermedad conocida. ¿Alguien conoce alguna técnica de asepsia? ¿Qué se les ocurre como una técnica aséptica? ¿Pueden ser las batas, las que usan en cirugía? El uso correcto de una bata, claro. En lugar de traer tu pijama quirúrgica que no está estéril, te pones encima una ropa estéril. ¿Qué otra cosa? ¿Y también los guantes, doctor?
El uso de guantes, ¿qué más? Que tiene que tener una técnica apropiada para que con tu piel no toques la superficie que vas a utilizar con los guantes, porque acuérdense, la piel no está esterilizada, solo está con antisepsia y ya, o sea, disminuimos la carga bacteriana, pero no la eliminamos. ¿Qué otras? Bien, acuérdense, ¿se acuerdan, no? Que la vez pasada vimos que usábamos unos que están envueltos, los bultos de ropa y los bultos de material, tienen una envoltura doble, entonces quitamos la envoltura de hasta afuera, que es la que tiene contacto con el medio exterior y está lleno de bacterias, quitamos esa, y adentro tenemos otra, y adentro ya está el objeto. Esas son técnicas de asepsia para mantenerlo limpio, la parte interna. Y hay ciertas formas que tenemos para desenvolver estos bultos, para lograr que nadie toque la parte interna y que no se contamine. Por cierto, contaminar es que haya presencia de bacterias ahí. Una bacteria, si está en un tejido vivo y se empieza a reproducir, entonces hace una afección, una patología, y en ese caso se llama infección. Si nada más llega la bacteria y no hace nada, eso se llama contaminación. En los objetos inertes, pues no puede haber una infección, no puedes decir, este lápiz está infectado. No está infectado, está contaminado, ¿no? Está sucio o contaminado. Entonces, la idea es que nada de bacterias lleguen al instrumental que va a tocar al paciente, o la ropa que va a tocar al paciente, o el área que va a estar, que necesitamos que esté estéril. Entonces, evitamos la contaminación a través de las técnicas de asepsia. Entonces, ahí nos vamos poniendo de acuerdo en las definiciones. En la desinfección, vamos a destruir microorganismos patógenos en el ambiente, sustancias, objetos y materiales inorgánicos. Pero no van a llegar a cero, sino que también vamos a quitar toda la carga bacteriana lo más posible. Pero en la desinfección a veces no es posible llegar a 0, 0, 0, 0, porque es difícil. Por ejemplo, esta chica que está limpiando una camilla, pues sí, hay que limpiarla y que esté todo bien, pero no se mete a esterilizar, o sea, no se mueren todos los microorganismos, quitamos la mayoría de ellos, de esos microorganismos. Y desinfección se utiliza para objetos inertes e inanimados y grandes, ¿no? No lo puedes utilizar para, estoy desinfectando un útero, no, se puede hacer lavado quirúrgico o le puedes meter antibióticos o algo así, pero no es correcto utilizar ese término. Luego, tenemos el término que se llama esterilización. En esterilización ahí sí es acabar total y absolutamente con cualquier forma de vida que pueda estar en un objeto inerte, ¿okay? Tiene que ser en un lugar que está, en algo que está muerto, ¿no? Una sábana, una pinza, ahí podemos utilizarlo. Y tenemos muchas formas de llegar a ese objetivo y llegar a tener estéril ese material que necesitas. Aquí tenemos dos grandes formas. Una son los métodos físicos y otros son los métodos químicos. En los métodos químicos tenemos la esterilización por gas, de la cual la más importante es el uso de óxido de etileno. Se meten en unas cámaras especiales, parecidas al autoclave, pero inclusive se pueden usar algunos tipos de autoclave, pero lo que hacen ahí es que se activa una sustancia que produce un gas tóxico y va a matar a todos los microorganismos. Otros son agentes químicos orgánicos e inorgánicos. Aquí generalmente usamos líquidos, agüitas, que después de sumergir el equipo nos va a producir una esterilización. Y finalmente tenemos los métodos físicos, entre los cuales tenemos el calor. Con el fuego prácticamente todo se muere, ¿no?
Entonces tenemos el calor que lo podemos pasar por medio de calor húmedo, que es el autoclave, el calor seco, que puede ser el flameado o el horneado o la incineración, la filtración y el uso de radiaciones ionizantes y no ionizantes. ¿Alguien tiene una idea por qué hay tantos métodos? ¿Por qué no hay nada más uno para poder esterilizar y ya? Uno que gane y que podamos usar todos y que sea barato y listo. ¿Por el distinto tipo de materiales? Sí, exactamente. No todos los materiales van a soportar temperaturas de 200 grados centígrados. Muchos de ellos se derretirían, ¿no? O perderían sus capacidades para lo que los queremos. Por ejemplo, un lente pues debe de estar muy diáfano. Si está opaco, pues ya no te sirve porque no puedes ver a través de ese lente, ¿no? Entonces un microscopio pues a lo mejor tampoco lo vas a poder meter en algunos agentes químicos o físicos, dependiendo qué es lo que requiera. Y también depende mucho del tamaño, ¿no? Si puedes meterlo en un lugar o no. Pero también depende, además del material, el tiempo en el que lo necesites. Por ejemplo, un autoclave a lo mejor puede tardar 15 minutos hasta 1 hora en esterilizarte. La esterilización por gas a veces dura hasta 2 horas y en lo que se ventila y todo, pues se lleva un buen tiempo. Además se tienen que meter en las cámaras completas y puede ser caro. Si nada más quieres esterilizar un pequeño endoscopio, meterlo ahí y puede ser que nada más funcione una vez al día ese esterilización por gas, por ejemplo. Entonces no sería práctico esterilizarlos ahí cuando es un instrumento que vas a utilizar 5, 6, 7 veces al día. Si tienes 7, pues lo puedes utilizar, pero si son instrumentos muy caros, pues nada más tienes uno y lo tienes que estar reesterilizando. Entonces, el tiempo que se tarda en esterilizar, el material que se utiliza, el objetivo para el cual vas a utilizar ese material, la logística en las formas de esterilizar en un hospital u otro, todo eso tiene que ver con qué tipo de método físico-químico vas a utilizar para esterilizar cierto instrumental. Este es el más socorrido, esto es lo que más utilizamos, que es el calor húmedo. ¿Alguien sabe a cuántos grados centígrados se bulle el agua? O sea, el agua hierve y se convierte en vapor. Sofía, ¿te acuerdas a cuántos grados hierve el agua? No, doctor Tep. Ok. Priscila, ¿te acuerdas a cuántos grados hierve el agua? ¿Es a 100 grados? Sí, ay, tú sí pasaste la primaria. Muy bien, te felicito. ¿A 100 grados y a qué presión? Pues a presión atmosférica. A una presión atmosférica, a una atmósfera. ¿Y cuánto mide una atmósfera? ¿O dónde se mide la atmósfera? Ok, es mucho. Ahí sí no recuerdo. No te preocupes. Bien, el agua se congela a 0 grados a nivel del mar y hierve a 100 grados centígrados cuando estamos al nivel del mar. A nivel del mar, la presión que ejerce el aire que está desde el nivel del mar hasta la estratosfera, esa presión que da el aire, porque pesa, eso se llama una atmósfera.
es una medida de presión. Ahora, si nosotros metemos calor, vamos a ir aumentando la temperatura de esta agua hasta que a 100 grados centígrados hierva. Sin embargo, si nosotros disminuimos la presión, disminuirá la temperatura en la que va a hervir el agua y se va a convertir en vapor. Es decir, si tenemos una cámara de vacío y en esa cámara de vacío calentamos el agua va a hervir a menos grados centígrados. Y al revés, que es el principio que utilizamos aquí, si nosotros aumentamos la presión, como cuando agarras una jeringa, le tapas el hoyito y la aprietas, ahí estás comprimiendo aire. Entonces, ese es un aire que está a presión. Entonces, si vamos subiendo el número de atmósferas, la temperatura en la que va a hervir el agua y convertirse en vapor va a ser mucho mayor. Entonces, en lugar de hervir a 100 grados, va a hervir a 130 o 140 o 200 grados centígrados. Este principio nos ayuda a poder tener mayor temperatura con el vapor del agua. El vapor del agua pues, se mete por todas las rendijitas y hoyos y todo, ¿no? Entonces, aunque tenga pequeños conductos, pues por ahí se puede meter el vapor de agua caliente y esteriliza muy bien el material. Pero evidentemente tiene que ser material que puede soportar altas temperaturas, ¿no? Por lo menos arriba de 100 grados. ¿Esto qué ventajas nos proporciona? Hay algunas tablas en donde nos dicen, por ejemplo, una bacteria puede vivir a 60 grados durante 4 horas, ¿no? Hay bacterias más termolábiles y otras más termorresistentes, o sea, algunas aguantan más el calor y algunas las aguantan menos. Pero, por ejemplo, una bacteria puede vivir 3 horas a 60 grados centígrados, que es a la temperatura que te tomas tu cafecito, ¿no? Pero esa misma bacteria a 100 grados centígrados a lo mejor puede vivir nada más 1 hora y media. Entonces tendrías que tenerla en agua hirviendo durante 1 hora y media para que se muera esa bacteria. Y si la pusieras en la estufa, nunca vas a subir los 100 grados centígrados, ¿no? Pero si le pones presión, puedes aumentar esta temperatura y el tiempo que va a resistir esa bacteria ahí va a ser menor. Entonces, a lo mejor a 140 grados centígrados, que es más o menos la temperatura a la que se meten los objetos allá a presión, esa bacteria que a 60 grados vivía 3 horas y a 100 grados hora y media, a lo mejor se va a morir en 15 minutos. Entonces, con que metas este instrumental 15 minutos al autoclave, tiene más que suficiente. Eso nos permite ahorrar tiempo y mejorar nuestras capacidades para esterilizar el equipo, el material. ¿Va? Allá a la derecha, arriba de la derecha, lo que están viendo son estos autoclaves. Por eso tienen esas como manubrios que parecen como de submarino, ¿no? Es como una olla de vapor. Si ustedes tienen ollas de vapor, o su mamá, probablemente, ahí cuecen la carne o los frijoles. Y en lugar de dejar los frijoles hirviendo toda la noche, en media hora ya tienen unos frijoles calientitos y ricos y blandos. ¿Por qué? Porque en esa olla de presión la temperatura es mucho mayor porque hay mayor presión. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el principio que utilizamos. Entonces, a presión atmosférica llegas hasta 100 grados y bajo presión no podemos subir a muchos más grados. Entre más grados haya, generalmente el tiempo que requieren de esterilización es menor. ¿Okay? Bien. Lo que metamos tiene que ir envuelto, porque cuando lo saquemos de ahí, pues lo vamos a agarrar con las manos o se van a poner en estantes, y esos estantes pues, deben estar limpios, pero normalmente no están estériles.
Entonces, estos bultos tienen que medir menos de 30 por 50 centímetros. Si miden más de eso, es difícil que el vapor penetre y pueda esterilizar de forma apropiada estos bultos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, guantes y sondas se pueden esterilizar a 115 grados centígrados por 15 minutos. Y ya con eso tienen. Si lo metes más, pues se van a derretir. Los guantes que usamos en la actualidad son desechables y casi todos vienen esterilizados por radiación. Ya vienen de fábrica esterilizados y envasados y todo, ya vienen listos para que los uses una vez y ya. Pero hace algunos años los guantes te los quitabas, las enfermeras los lavaban, le ponían talco y los metían al autoclave para esterilizarlos. Esto permitía ahorrar costos, pero la verdad es que se llevaba mucho tiempo en ese tipo de cosas y los guantes iban haciendo cada vez más aguados y había más riesgo de tener guantes perforados. Y bueno, pues esa práctica ya se ha dejado de hacer en muchos lugares, reesterilizar los guantes. Pero algunos tipos de sondas sí se usan todavía, ¿no? Algunas sondas de guías o dilatadores, pues son de plástico y se pueden poner a esos ciclos. Si los pones un poquito más, pues se van a echar a perder. Por ejemplo, aquí están el material de curación y la ropa quirúrgica, como las batas, a 134 grados, 1.5 kilogramos de presión por centímetro cuadrado durante 15 minutos. Y así hay varias tablas, que no es necesario que las aprendan, pero sí que sepan que entre más presión, menos tiempo, y también entre más presión, mayor temperatura. Una vez que salen, se deben de guardar los bultos, que tienen que tener una separación entre bulto y bulto por lo menos de 15 centímetros. Y esos bultos no deben amontonarse y no deben guardarse, o sea, que haya demasiados ahí, que no haya hacinamiento de bultos. Y no pueden estar más de 2 semanas en esas vitrinas. Si pasa más de ese tiempo, se recomienda reesterilizarlas. Ahora, tenemos varias formas de saber si esto está funcionando o no. O sea, si realmente está estéril ese bultito de ropa o ese bultito de material quirúrgico o no está estéril. Hay 2 formas, la rápida y la lenta. La lenta es el utilizar cultivos. Entonces metemos un medio de cultivos que ya sabemos que ahí tiene Bacillus stereothermophilus y se mete el frasquito y se mete en el medio del bulto y una vez que sale el bulto el frasquito, esta técnica tiene una desventaja. ¿Alguien puede adivinar cuál es o saber cuál es? ¿Que se puede contaminar de otra cosa? No, no tanto. Digamos que no se contamina, que todo sale como debe de estar. ¿Tiempo? Exacto. Este bacilo es de los más resistentes a la temperatura, por eso usamos de los más resistentes y eso dice que pues, todos los demás se van a morir si llegan a esa temperatura. Pero la desventaja es esa, el tiempo. Si yo lo que quiero es ver si ese instrumental está estéril y me voy a esperar 4 o 5 días a que esté el cultivo, pues pues ya se contaminó, ¿no? la pinza y ya no la puedo usar en ese momento para mi cirugía. Entonces utilizamos otra técnica. Esta técnica de cultivo es muy, muy útil y muy fidedigna y es el gold estándar. Pero se utiliza pues una vez a la semana para monitorizar todo el proceso de selle, para ver si tu selle está trabajando bien.
que utilizamos son esas cintas que se llaman de Dow y Dick, o los tubos de Browning. Estas cintas tienen un color, y cuando se llega a ciertas condiciones de temperatura durante tal tiempo, cambian de color. Las cintas pueden ser que cambien de rojo a guinda, como marrón, o como las que están viendo ahí, que pueden cambiar de azul a amarillo o de azul a marrón, dependiendo. Hay varias pues formas de que cambien. La cinta no te dice si está estéril, lo que te dice es que ese bulto en el interior estuvo en condiciones que promoverían la esterilidad. Parecen definiciones un poquito como de político, ¿no? Porque lo que te va a decir es que sí estuvo a 130 grados centígrados durante más de 30 minutos. Pero si hay alguna bacteria más resistente, pues eso no puedes saber. O si no estaba bien envuelto y se contaminó con otra cosa, pues tampoco puedes saber, ¿no? Pero es una guía. Si la cinta testigo no cambió, seguramente no está estéril. Si la cinta testigo cambió, lo más probable es que sí esté estéril. Entonces, si ustedes reciben una cinta testigo que está en indeterminada o no cambió a esterilizada, no acepten ese material, que les traigan otro material. O utilicen otro material, otra forma de desinfección o de esterilización, porque si no, tu paciente se va a contaminar. Bien, aquí tenemos otro que es el calor seco, el aire caliente, la incineración. El flameado lo utilizamos en el mechero de Bunsen, en el laboratorio, como en las asas de platino, cuando estamos cultivando bacterias y eso, pero es más para el laboratorio. A veces puedes llegar a cauterizar en uno de esos mecheros de Bunsen, puedes calentar una hojita de bisturí o una aguja, y con eso puedes cauterizar o puedes tener estéril esa hojita para hacer una resección de un lunar o alguna cirugía muy, muy pequeña. Pero prácticamente no lo utilizamos más un electrocarterio, presión, ligadura de vasos o alguna otra cosa. Luego tenemos la incineración, que ahí vamos a quemar piezas anatómicas. Ese riñón que ya se partió y ya se puso en el microscopio, lo que sobra, se va y se incinera. Esa pierna amputada y podrida, pues va y se incinera. Esos litros de sangre que el paciente pues va y se incinera, se puede incinerar, o se puede inactivar con cloro y después tirarse al drenaje. Y bueno, pues así. La incineración también sirve para quemar basura y para deshacerse de cuerpos, ¿no? Es decir, pues un paciente que fallece, ya sabemos la causa, pues se va y se incinera y ya no es un riesgo sanitario. Y finalmente tenemos el aire caliente, en donde podemos subirlo hasta 180 grados. Este es un horno. Los hornitos eléctricos, como los que tienen en su estufa, es más o menos el mismo principio. Lo utilizan mucho los dentistas y los ginecólogos, ¿no? Entonces utilizan varios espejos vaginales. Al final del día los calientan, los lavan y los meten en el hornito, y ya con eso los dejan estériles para el día siguiente. Aquí el control de esterilización es tiras de papel con Clostridium tetani, y después se van a cultivar. Bien. Si tú hierves un suero o un medicamento o lo elevas a 150 grados centígrados, probablemente pierda las características apropiadas, ¿no? Y esa vacuna se inactive y se muera. Entonces, cuando son elementos inorgánicos, los líquidos se pueden esterilizar de una o más formas, ¿no? Entonces, estos líquidos se pueden ultrafiltrar con algunos filtros de porcelana o de vidrio,
de tal manera que se atrapen todas las bacterias y ya salga sin bacterias este líquido. Para filtrarlo de virus es un poquito más difícil, pero generalmente se utilizan dos formas. Uno es el filtrado y después se les da radiaciones ultravioleta. De esa manera no se eleva la temperatura de ese líquido, las condiciones químicas siguen funcionando, las condiciones inmunológicas siguen funcionando, y estas pequeñas proteínas pueden seguir siendo utilizadas como vacunas sin que pase absolutamente nada. Entonces, los sueros y todo esto, pues a través de la filtración, pueden llegar ya estériles a nuestro paciente. Aquí el control de esterilidad se utiliza con esta bacteria que es muy pequeñita, que se llama Serratia marcescens. Y pues si pasa la Serratia, pues podrán pasar otras bacterias, ¿no? Si no pasa la Serratia, lo más probable es que no haya otras bacterias que pasen y que tengamos libres de bacterias ese ultrafiltrado, ese líquido. Luego tenemos la ionizante, que esta produce un daño en el DNA mucho más grande. Esta radiación ionizante va a esterilizar. Y después tenemos la radiación no ionizante. Esa desinfecta, es decir, mata la mayoría de los virus y bacterias y microorganismos, pero no todos. Puede ser que algunas esporas lleguen a sobrevivir. Las esporas son de lo más resistente que existen, inclusive pues han llegado meteoritos que llegan aquí a la Tierra y después de haber estado congelados en el espacio y pasar por la atmósfera y estar a altísimas temperaturas, llegan y traen bacterias, ¿no? O traen esporas de algunas bacterias que no sabemos si se salieron de la Tierra y regresaron o vienen de otro planeta donde ya está empezando una vida parecida a la que conocemos. No sabemos qué pasa, pero sí sabemos que las esporas son muy, muy resistentes. Entonces, este es el tipo de radiación que utilizamos. Podemos utilizar ya radios gamma, por ejemplo, para la esterilización de hojas de bisturí y agujas también, porque si lo metemos en autoclave bajo presión se pierde el filo. Lo mismo con algunos tipos de agentes esterilizantes, podríamos perder el filo. Pero si los radiamos, no pasa absolutamente nada. Y algunas formas de luz ultravioleta, por ejemplo, se pueden utilizar en las áreas de selle para mantener la esterilidad de los bultos durante más tiempo. Y en lugar de 2 semanas pueden estar 3 o 4 o 5. ¿Por qué? Porque tienen ese foco, como si fuera ahí donde tienen a los pollitos calientitos, o los tacos de carnitas, ¿no? Que les ponen un foco para que estén calientes y se vean rojitas y ricas. Pero aquí en lugar de tenerlas calientes, pues las tenemos esterilizadas. Luego tenemos la esterilización por gas. El más utilizado es el óxido de etileno. Pero hay algunos otros como el formaldehído o la propiolactona beta que se pueden utilizar para matar virus y bacterias por medio de la alquilación de grupos de enzimas. Es un autoclave especial que tiene un sistema especial de ventilación para que ese gas, cuando terminemos de utilizarlo, salga hacia la intemperie o se inactive en agua y luego se deseche, para que no le haga daño a los pulmones a la persona que está ahí en sello, ¿no? También se puede utilizar agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, también se puede convertir en gas. Pero lo que más utilizamos es el óxido de etileno. Y este lo utilizamos para endoscopios, algunos metales, hojas de bisturí con filo, algunos lentes, algunos microscopios, para caucho y para plásticos también utilizamos el óxido de etileno. Y bueno, el control de la esterilidad se hace con Bacillus gomigli para cultivarlos. Al final tenemos agentes químicos. Estos agentes pueden ser esterilizadores o pueden ser antisépticos.
Acuérdense que esos se pueden utilizar sobre la piel, y los que son agentes esterilizadores o desinfectantes no se pueden utilizar sobre la piel ni sobre las mucosas. Algunos se pueden utilizar en los dos, pero no es una regla. Estos agentes químicos deberían ser germicidas, bactericidas o bacteriostáticos de alto espectro. La diferencia entre un bacteriostático y un bactericida es que el bacteriostático evita que las bacterias se sigan reproduciendo, como si les hicieran las vasectomías a todos los bacterios. Entonces nadie se podría reproducir y al final pues todas terminarían por morir, ¿no? La violeta de genciana, algunos agentes mercuriales tienen esta facultad de ser bacteriostáticos. Y los agentes bactericidas, eso sí, los matan, los asesinan, las destruyen a las bacterias. Entonces la idea es que estos agentes, sobre todo los que son antisépticos, es decir, los que sí se van a colocar sobre la piel, pues que sean bacteriostáticos y ya con eso la inmunidad propia del paciente mata las bacterias. Y como no se pueden reproducir, pues en algún momento se van a acabar, ¿no? Bien. No deben ser tóxicos para el paciente, no pueden ser alergénicos, el efecto debería ser inmediato, debería ser prolongado para que si tú lo pones en la piel y vas a incidir la piel, puedes estar trabajando y operando ahí durante horas. Deberían saponificarse, es decir, que se puedan convertir en jabones. Cuando hay jabones se rompe la tensión superficial y entonces se hacen burbujas y te permiten quitar de ahí. Eso son lo que hacen los detergentes. Quitan de ahí pues, la mugre gracias a las burbujas que las despegan de la superficie en donde están y de esa manera pues, puedes irlas quitando. Que tengan un olor agradable, que sean económicos y que sean removibles, ¿no? Serían las cualidades básicas. Hay varias formas de acción de los antisépticos. Alguna es la coagulación de las proteínas. Las coagulan, se precipitan, ya no hay reacciones enzimáticas y eso hace que se muera la célula. Otros rompen la membrana celular y entonces pues con eso se mueren las células. Otros quitan los sulfidrilos libres, con eso hay disfunción enzimática, se intoxican las células y finalmente se mueren. Y finalmente algunas tienen un antagonismo enzimático en la cual se inhibe la reproducción celular y esa célula pues a la larga va a terminar por morir, ¿no? Esa es la forma en la que trabajan esos antisépticos. Y tenemos dos tipos, los agentes químicos, que pueden ser orgánicos y que pueden ser inorgánicos. Acuérdense, la química orgánica es la química del carbono. Entonces, si tienen carbón, es orgánico. Si no tiene carbón, es inorgánico. Entonces, aquí tenemos, en los orgánicos, tenemos a los alcoholes, los aldehídos, los fenoles, algunos detergentes, colorantes y nitrofuranos. Y en los agentes inorgánicos tenemos a los halogenados, a los agentes oxidantes, metales pesados y ácidos inorgánicos. Todos ellos, por medio de los mecanismos que vimos hace un momentito, van a destruir a las bacterias y van a esterilizar o van a desinfectar. Ok. Tenemos a los alcoholes, como el isopropílico y el etílico, que es lo que utilizamos en el gel, ¿no? Se ha vuelto tan común en estos últimos 2 años, en el gel antibacteriano, que lo que tiene es glicerina y alcohol, y tiene que tener por lo menos un 70% de alcohol isopropílico o de alcohol etílico. Son buenos antisépticos en la piel, deshidratan y desnaturalizan las proteínas, con eso matan a las bacterias y algunos virus. Y se pueden utilizar para estantes, incubadoras, para desinfectarlas y también para desinfectar la piel. Nada más que esta acción para
desinfectarla completamente, la acción te dura 60 segundos, ¿no? Entre 30 segundos hasta 90 segundos, dependiendo del CBP que traiga. CBP significa vehículo cuando vas te pare, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ponen el alcohol etílico o el alcohol lisérgico con clico con glicerina, entonces el excipiente pues, sería glicerina. O sería agua, o no sé, puede ser lo que sea. Entonces desinfectan 30 segundos, 50 segundos, que es donde puedes hacer una punción, por ejemplo. Y la mantienen limpia máximo entre 15 y 30 minutos, no más. ¿Sí? Y a ese tiempo tendrías que volverte a poner gel y así. ¿Sí? El lavado de manos, por ejemplo, te sirve durante más tiempo. Te sirve de 30 minutos y hasta una hora. Con que te laves las manos a la hora, pues se supone que es suficiente. Claro que si tocas algo muy contaminado, pues en ese momento ya te contaminaste también las manos. Luego tenemos los aldehídos. El principal es el formol o el formaldehído, que puede ir en forma de gas, que se puede utilizar en las camaritas estas de gases como las autoclaves. Son bactericidas, esporicidas y muricidas y miden casi todo, pueden matar casi todo. Se pueden utilizar en injertos biológicos. Por ejemplo, el formol, cuando metes las piezas en formol, las puedes conservar para llevarlas a patología y esas piezas ya van estériles. O sea, es muy poco probable que un patólogo reciba una pieza que viene en formol y se contagie de hepatitis o de sida, aunque le brinque o se corte o lo que sea. Es poco probable porque son virucidas y bactericidas. Y aquí hay un punto importante. Los aldehídos, el glutaraldehído, el formaldehído, etcétera, si los dejas durante mucho tiempo, lo que sumerjas ahí, si el tiempo es prolongado, se va a esterilizar. Si el tiempo es corto, va a haber una desinfección de alto nivel. Entonces, por ejemplo, el glutaraldehído es lo que más utilizamos para la esterilización de endoscopios. Llámese fibroscopios, broncoscopios, videoendoscopios, en fin, todo tipo de endoscopios, ¿no? Son de plástico y todo eso. Se pueden esterilizar ahí pinzas, por ejemplo, pero esas pinzas tendrías que dejarlas ahí durante 10 o 12 horas. Si los metes ahí durante 5 o 10 minutos, solamente logras una desinfección de alto nivel, pero pueden permanecer ahí ciertas esporas o algunas bacterias más resistentes. Entonces, por ejemplo, estos aldehídos los tenemos muchas veces ahí al lado en el quirófano. Y ahora que empiecen a rotar en los hospitales, espero que ya empiecen a ir a los hospitales, van a ver que de repente meten ahí las pinzas y dicen, ya está estéril. Oye, pues lo metiste 5 minutos. Sí, no, pero es un líquido esterilizador. No, si no está el tiempo suficiente, no hay una esterilización, hay una desinfección. Y si no se cumplen por lo menos 5 o 10 o 15 minutos o lo que diga ahí el fabricante que es esa sustancia, pues no estás cumpliendo con los requerimientos y estás utilizando algo que está contaminado, ¿no? Y aunque tú crees que está bien. Entonces, ahí está el formaldehído, el formol y el glutaraldehído, son de los que más utilizamos. Tenemos el fenol, que es el ácido fénico, que este fenol se utiliza ya poco, pero se utiliza para compararlo con otros desinfectantes. Y eso se le llama coeficiente fenólico. Entonces, por ejemplo, también los analgésicos se pueden medir contra morfina. Antes se medían contra la aspirina, ¿no? Y entonces la morfina era 100 veces más poderosa que la aspirina, por decir algo. Y ahora se comparan contra la morfina. Y entonces dices, no, es que esta que es la meperidina o es tal, es 2 veces más potente que la morfina, o 10 veces más potente que la morfina. Y de esa idea, te puedes dar una idea de qué tan potente es ese analgésico, ¿no? Lo mismo pasa con el fenol. Pueden decir, es que el glutaraldehído es 10 veces más potente que el fenol. Bueno, pues ya tenemos el fenol como referencia, ¿no? O tal moneda vale tanto de dólar. Pues ya tenemos al dólar como referencia, ¿no? Todos sabemos cuántos son los dólares.
y así. Luego tenemos los agentes halogenados. El que más utilizamos es la iodopovidona y lo utilizamos para preparar la piel para poder operarla. También tenemos el cloro, que el cloro a bajas dosis podemos utilizarlo para potabilizar el agua y nos podemos beber esa agua clorada, ¿no? No tiene que ser bajas dosis, unas gotitas con 1 litro de agua. Es un bactericida y mata el SIDA y el hepatitis C, el hipoclorito de sodio, que es el cloro que viene en el Cloralex, por ejemplo. Se puede utilizar para desinfección de quirófanos, cuartos sépticos y cubículos de pacientes infectocontagiosos. Dependiendo de la concentración, puede ser más o menos potente. Como las concentraciones comerciales son muy ligeras, para evitar intentos de suicidio y cosas de ese tipo, se han ido quitando algunas sustancias que pueden ser peligrosas. Entonces, como es muy poquito ese cloro que tienen, pues por eso se puede utilizar como potabilizador y te lo tomas y no te pasa absolutamente nada. Y se considera un desinfectante más o menos suave. Necesitarías concentraciones muy altas del gas cloro para que fuera realmente un esterilizador como tal, y casi no lo tenemos a la mano. Luego tenemos oxidantes que van a interferir en la anaerobiosis. Son bactericidas leves, por ejemplo el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Lo que les decía hace rato, aunque sean más o menos débiles, el agua oxigenada vaporizada trae muchos radicales libres, porque ese oxígeno va a oxidar y va a matar, ¿no? Envejece las células y las mata. Entonces, cuando se utilizan en este tipo de autoclaves, se ha visto que se puede utilizar agua oxigenada y es bastante buena y es muy barata. El agua oxigenada hace espumita y te sirve como un bactericida para las heridas. La iodopovidona, el isodine, por ejemplo, se inactiva con la sangre y entonces pues no te sirve para esterilizar heridas o para lavar heridas. Tienes que utilizarlo sobre mucosas y sobre piel intacta, el isodine o la iodopovidona. Pero el agua oxigenada sí es desinfectante y sí lo puedes utilizar muy bien en las heridas abiertas. Otros tenemos, por ejemplo, el permanganato de potasio, que es de color azulita. Entonces tenemos, a lo mejor ustedes les pusieron, no sé, la violeta de genciana en las heridas, ¿no? Entonces ponían violeta, que son este mismo tipo de tinturas, y con eso funcionaba como bacteriostático y se les quitaban según los fuegos y algunas infecciones de la piel leves, que casi no se usan. Luego tenemos metales pesados como sales de mercurio, cobre, plata, zinc, timerosal, mercurocromo, nitrato de plata. Todos estos se pueden utilizar, por ejemplo, para las mucosas orales, para la mucosa de los ojos, como antiséptico oftálmico, bacteriostáticos. Son bastante suaves, para algunas infecciones leves pueden ser utilizados. Luego, tenemos que ver qué tanto es tantito, porque ya les hablé de la desinfección, que no mata a todos los microorganismos, y de la esterilización, que sí mata a todos los organismos. Entonces aquí tenemos que ir y decir, bueno, ¿qué tanto lo tengo que esterilizar? ¿Poquito, mucho o nada? Y eso depende de en dónde lo voy a utilizar. Hay alimentos críticos que van a entrar al torrente sanguíneo y a los vasos y a las heridas, que son críticos. Hay otros semicríticos que nada más van a entrar en la boca y en las mucosas. Y hay otros que no son no críticos, ¿no? Entonces, no es lo mismo una pinza que utiliza un neurocirujano y el nivel de esterilidad que tienes que tener en ese punto. Al colonoscopio, que se va a meter en un trasero que pues, está sucio siempre, por más que lo limpies, y lo único que quieres es no transmitir enfermedades, ¿no? Pero en realidad pues, siempre va a estar sucio ahí. O un espejo vaginal, por ejemplo, ¿no?
no es el mismo grado de esterilidad que necesitas que un estetoscopio, por ejemplo, ¿no? O un termómetro que va en la piel externa. Pues el estetoscopio medio lo limpias poquito y pues no vas a transmitir nada de infecciones. ¿Por qué? Pues porque va a estar en contacto con la piel sana, ni siquiera con una herida. ¿Va? Entonces, esos son los 3 grados que necesitamos y se llaman nivel crítico, semicrítico y no crítico. Y de acuerdo a eso, podemos necesitar esterilizarlo mucho, poquito o nada. El nivel más alto es la esterilización. Ahí se mueren todos los microorganismos, nada que ver. Abajito de eso queda la desinfección de alto nivel, que es lo que utilizamos para los colonoscopios y endoscopios y todo. En la desinfección de alto nivel matamos prácticamente todos los microorganismos y se nos puede colar una que otra espora. En la desinfección de alto intermedio matamos bacterias vegetatinas, casi todas las bacterias, casi todas las esporas, pero pueden quedar algunas bacterias de estas vegetativas y esporas, pocas, ¿no? Y en la desinfección de bajo nivel se matan algunas bacterias vegetativas, hongos y algunos virus durante tiempo corto, como lo que decíamos con el alcohol, ¿no? Te dura 30 segundos, 60 segundos y ya, y se puede contaminar rápidamente, ¿no? Entonces la desinfección de bajo nivel pues la vamos a utilizar para los niveles no críticos, ¿no? Para un bamanómetro, para un estetoscopio, para un termómetro. Y de fuera todo vamos para la desinfección de alto nivel. Entonces, ¿cuáles son los desinfectantes más comunes? El glutaraldehído, que es lo que veíamos, que son aldehídos. El ortaldehído, que es el octa. El ácido peracético y el ácido acético, que es vinagre, y un derivado que es el ácido peracético. Dióxido de cloro, que se puso de moda ahora con el COVID, ¿no? Entonces, bueno, es un desinfectante, lo puedes utilizar para el teclado de tu computadora y pues ya no te infectas de COVID como fomite, pero de ahí a que te lo tomes y te haga bien, bueno, pues hay una diferencia bien importante, ¿no? Pues estás tomando veneno, estás tomando un desinfectante, ácido muriático, o sea, no. Formaldehídos y peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, pues nada de esto te lo tomarías, ¿no? Entonces, bueno, ahí están esos desinfectantes. Entonces, esta desinfección de alto nivel podría dejar una que otra espora bacteriana. Lo utilizamos para equipos que no se pueden subir de temperatura, ¿ok? Y pues no tienes otra opción de otro tipo de esterilización. Como radiación, óxido de etileno, etcétera, no es práctico. Entonces lo que utilizas es esta desinfección de alto nivel, sumergiendo los líquidos allí en el glutaraldehído. Laparoscopios, endoscopios, lentes, entonces todos ellos deberán sometidos a desinfección de alto nivel, ¿no? Porque no puedes meter un lente al autoclave, se te echa a perder. O equipo electrónico que esté bien sellado, si lo metes al autoclave se te va a echar a perder. Entonces todos estos tienen que ir aquí a desinfección de alto nivel. Es casi la esterilización, pero no es estéril, totalmente, ¿sí? Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una máquina de lavado de endoscopios. Aquí está el endoscopio. Lava automáticamente el endoscopio y le irriga glutaraldehído por afuera y por adentro durante un buen tiempo. Y ya con eso tenemos una desinfección de alto nivel y podemos utilizar el endoscopio. Medidas de prevención, que los contenedores deben ser líquidos, utilizar lentes, cubrebocas, áreas ventiladas, etcétera, evitar que te caigan y te salpiquen porque te pueden quemar, te pueden lastimar las mucosas de los ojos, las mucosas ventilatorias, etc. Antes de sumergirlos en glutaraldehído, formaldehído, todos los líquidos que mencionamos, tienen que ir primero a un prelavado y luego a un lavado.
en el prelavado quitamos toda la materia visible y luego ya en el lavado quitamos todos los rasgos que pueden tener. Y aquí, inmediatamente después de esto, este material se tiene que ir a un detergente enzimático. El más común se llama alcacime. Esta área ya de lavado propiamente dicha es un detergente que va a destruir las proteínas para que se puedan desprender completamente de este equipo que estamos lavando. Entonces uno es con agua y jabón y el otro es un detergente enzimático. Y ya ese detergente enzimático tiene acciones bactericidas, virucidas y sobre todo destruye los restos de tejido que pueden estar ahí. Porque si hay sangre, aunque esté carbonizada y todo, no se van a esterilizar bien o no vamos a alcanzar la desinfección de alto nivel. Entonces para eso necesitamos el detergente enzimático. Entonces, métodos maniáticos o métodos automatizados, tenemos que lavar, ¿no?, los instrumentos. Luego, de lavado manual, se lleva a una máquina descontaminadora, que puede ser una máquina ultrasónica o el lavado en seco, o el uso de detergentes enzimáticos. Y después viene el secado. Ya después que se ha secado el instrumental, entonces se puede meter en el glutaraldehído para lograr la desinfección del alto nivel. Y después otra vez se tiene que secar. Bien, ¿qué tanto tenemos que desinfectarlo? Pues este señor Spalding fue el que se dio cuenta de eso y en dónde tendríamos que usar o no. Esto fue hace 35 años y lo dividió en nivel crítico, nivel semicrítico y nivel no crítico. Los de nivel crítico, como les decía, son dispositivos que se van a quedar adentro del cuerpo, ¿no? Las válvulas, las mallas, dispositivos que van a entrar en contacto con el torrente sanguíneo o van a entrar a cavidad, o sea, cavidad abdominal, pélvica o torácica. Estos deben estar totalmente desinfectados, ¿no? Catéteres, dispositivos implantables, equipos para hemodiálisis. Ahí sí no puedes tener ninguna bacteria, nada se te puede meter. Luego tenemos los niveles semicríticos. Entonces, si le voy a meter un endoscopio chiquitito a través de la nariz y le voy a ver la garganta, pues es semicrítico, no tengo tanto problema, no lo voy a contaminar tan fácil, ¿no? Sondas vaginales, endoscopios flexibles, colonoscopios, pues estos entran en niveles semicríticos. Para los niveles semicríticos, con una desinfección de alto nivel es más que suficiente. Para los niveles críticos necesitamos forzosamente la esterilización. Y luego tenemos los no críticos. Aquí con una desinfección de nivel intermedio o de nivel bajo es más que suficiente. Tu baumanómetro, tu estetoscopio, los termómetros, la bata del cirujano, las básculas, el área de exploración, todo eso pues, están en contacto con un paciente u otro y tenemos que limpiarlos para evitar fomites, ¿no? Por ejemplo, las barras del metro o del autobús donde todo el mundo pone las manotas, pues aún ahí tendríamos que nada más desinfectarlos de bajo nivel, ¿no? Porque todo el mundo está poniendo sus manos y no entran en contacto con las mucosas horadadas, en teoría. Han tenido un poco menos de vigencia por las infecciones nosocomiales y algunas cepas resistentes que se han visto que sí pueden llegar a contaminar un endoscopio y transmitir ciertas enfermedades, ¿no? Y pero sirve la educación y de todas maneras pues no es necesario esterilizar un baumanómetro, ¿no? Y aquí está lo que les mencionaba, ¿no? En los no críticos, pues estetoscopio, charolas, muebles, sillas, sábanas, vendas. En los semicríticos, termómetros, endoscopios flexibles, tanques de hidroterapia. Y en los críticos, para estos tanques de hidroterapia y termómetros son desinfección de nivel intermedio. Y ya para los endoscopios, pues ya es desinfección de alto nivel y ahí utilizamos el glutaraldehído, etcétera, que maten la micobacteria tuberculosa. Y finalmente, en los críticos, pues son bisturís, agujas, suturas, y esa es la esterilización convencional y completa. Al
Aquí les dejo una bibliografía, pero lo pueden revisar en internet y en algunos otros casos. ¿Tienen ustedes alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, doctor. ¿No? Ok, No. por lo menos cloro ionizado o alcohol utilicen para sus endoscopios. Tengan limpios sus endoscopios, sus manómetros en sus consultorios, para evitar contaminación, sobre todo hacia los pacientes, ¿no? También la tuya, porque tú traes le pones el estetoscopio y luego te lo cuelgas, ¿no? Para presumir, ya soy doctor, mire, traigo mi estetoscopio, ¿no? Y está todo lleno de babas y de tos y de cosas que acabas de revisar a un tuberculoso, ¿no? O no sabes que era tuberculoso, pues lo revisaste, que eso es peor, ¿no? Y piensas que nada más venía ahí por una arritmia cardíaca y que no te contamina de nada, pues a lo mejor sí te puede contaminar. Entonces, para protección propia de ustedes y protección de sus pacientes que no se vayan a contaminar, pues tienen que tomar esto en cuenta, ¿vale? Bueno, si no hay dudas o comentarios, vamos a desayunar, ¿no? Y nos vemos. ¿A qué hora les parece bien? ¿Unos 20 minutitos? ¿Descansamos? Sí, doctor. Vale. Pues nos vemos en nada, en un ratito chiquitín. Bye.